Continuamos nuestro estudio de la primera ley de la termodinámica. Esta vez analizaremos los procesos adiabático y la expansión libre de un gas ideal. Veamos, un proceso adiabático es un proceso que se realiza bajo aislamiento térmico. Es decir, consideremos acá un sistema pistón-cilindro que contiene un cierto gas y que ha sido aislado térmicamente, ¿no?, para impedir que intercambie calor con el medio externo. Vamos a suponer que este aislamiento es perfecto. La primera ley entonces nos dice que la variación de la energía interna será igual al calor absorbido menos el trabajo realizado. Ahora bien, en forma diferencial podemos escribirlo de esta manera: el cambio infinitesimal en energía interna es igual a la cantidad infinitesimal de calor absorbido menos el trabajo infinitesimal realizado, por supuesto en un cambio infinitesimal de estado del sistema. Esto nos permite definir un proceso adiabático como aquel que se caracteriza por que en ningún momento a lo largo de todo el proceso se intercambia calor entre el sistema y el medio externo. Vean que es preciso definirlo de esta manera porque si la cantidad absorbida en cada cambio infinitesimal de estado por el sistema es cero, entonces el calor absorbido durante todo el proceso será, por supuesto, cero también. Pero a la inversa, el hecho de que el calor total absorbido por un sistema durante un proceso sea cero no garantiza que en cada paso del proceso el calor intercambiado haya sido nulo. ¿Por qué? Porque es posible que durante una parte del proceso se haya absorbido calor y durante otra parte del mismo se haya rechazado calor en igual cantidad. En ese caso hubo intercambios de calor y sin embargo, ¿verdad?, el calor total puede ser cero. Y por tanto no se tratará en ese caso de un proceso adiabático. Será así un proceso con calor neto cero, pero no un proceso adiabático. El proceso adiabático es aquel que no intercambia calor en ningún momento con los alrededores. Bueno, por supuesto que si el calor absorbido total es cero, se sigue de la primera ley que el cambio en la energía interna debe ser igual al negativo del trabajo realizado. Es decir, que el trabajo que realiza el sistema ocurre a expensas de la energía interna. Al expandirse el gas y realizar trabajo, tiene que entregar energía y esa energía debe salir de la energía interna propia del gas. Esto es válido en general para cualquier proceso adiabático, sin importar la sustancia del trabajo. Ahora vamos a ver que podemos concluir si aplicamos estos mismos criterios al gas ideal. Vamos a tratar un proceso adiabático, además cuasi estático, y en el que la sustancia de trabajo es un gas ideal. Si el proceso es adiabático, entonces la variación infinitesimal de la energía interna es el negativo del trabajo realizado. Si es cuasi estático, el diferencial de trabajo o la cantidad infinitesimal de trabajo realizada será igual al producto de la porción por el diferencial de volumen. Y finalmente, puesto que es gas ideal, sabemos dos cosas. Primero, que el producto de la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal por T, que es la ley de los gases ideales, y ya sabemos que la variación de la energía interna depende solo de la variación de temperatura.
En forma infinitesimal podemos escribir que el diferencial de energía interna es igual número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por la variación infinitesimal de la temperatura. Ok, si ahora combinamos estos conocimientos para el trabajo y la variación de la energía interna y los igualamos según la primera expresión, en que obtenemos esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial realmente, en la que tenemos tres variables: la temperatura, la presión y el volumen. Entonces, para poder resolverla o sacar conclusiones, deberíamos eliminar una de esas tres variables para ver qué relación existe entre las dos restantes. Veamos entonces. Para hacer eso, lo que voy a hacer es derivar el producto de la presión por el volumen respecto de la temperatura. Y como tenemos acá la ley universal de los gases, entonces esta derivada debería ser simplemente el número de moles por la constante universal. Esto podemos reescribirlo de otra manera, ¿verdad? Puedo despejar de t, y como aquí tengo el diferencial del producto de la presión por el volumen, entonces aplico la regla del producto: presión por la diferencial del volumen más el volumen por el diferencial de la presión, por supuesto por la constante 1 del número de moles por la constante universal. Bien, esto me permite sustituir la variable temperatura en nuestra ecuación diferencial, ¿no? Podemos sustituir acá de t, entonces se obtiene esta expresión, en la cual por supuesto podemos simplificar. En primer lugar, el número de moles desaparecerá, ¿no? Y podemos reordenarla de esta manera, pasando la constante universal a multiplicar de este lado. Bueno, vean que acá lo que nos restaría hacer es reordenar un poco la ecuación, ¿verdad?, a fin de poder integrar ambos. Véase que ya solo nos quedaron dos variables, presión y volumen, y que todas las otras factores que aparecen son constantes: la capacidad calorífica molar a volumen constante y la constante universal de los gases. Ok, si reordenamos y ponemos lo que tenga el diferencial de volumen de un lado y lo que tenga el diferencial de presión del otro, podemos entonces escribir la expresión de esta forma. Y llegamos a la conclusión de que la capacidad calorífica molar a presión constante por la presión por el diferencial de volumen debe ser igual a menos la capacidad calorífica molar a volumen constante por el volumen por el diferencial de presión. Entonces, para quedarnos con una variable a cada lado de la ecuación, pasamos la presión a dividir, el volumen a dividir, y nos llevamos la constante de la capacidad calorífica molar o volumen constante a dividir también, junto con el sigma. Acá, si vemos, aparece este cociente que lo vamos a definir como el exponente diabático gamma igual a Cp entre Cu, es decir, es igual al cociente de las capacidades caloríficas molares a presión constante sobre la capacidad calorífica molar a volumen constante. También puede demostrarse que es igual a la relación entre los calores específicos, ya que para convertir la capacidad calorífica molar en el calor específico únicamente hace falta conocer la masa molar del gas. Bien, si gamma lo podemos expresar de esta manera, entonces podemos reescribir nuestra ecuación como menos gamma por el inverso del volumen por el diferencial de volumen es igual al inverso de la presión por
el diferencial de expresión. Y esta expresión ya es integrable a ambos lados. Integramos, como gamma es una constante, ya que es el cociente de los calores específicos, lo podemos sacar de la expresión, y resolviendo estas integrales indefinidas podemos escribirlas. Aquí hemos escrito el logaritmo de la constante c, pero esto es por supuesto otro número constante, solo lo hemos escrito así por conveniencia. Entonces, logaritmo de c es en realidad la constante arbitraria que debíamos sumar en la integral indefinida. Ok, entonces integral de 1 entre v, logaritmo del volumen, integral de 1 entre p, logaritmo de la presión. Y si seguimos operando, podemos escribir que el logaritmo de la constante es logaritmo de la presión más gamma por logaritmo del volumen, donde si aplicamos antilogaritmo a ambos lados, obtenemos esta expresión, que P por el volumen elevado a la gamma es igual a la constante C. Esta es la ecuación característica de un proceso adiabático, cuasi estático, con gas ideal. Hace que, si bien es de amplio uso, pero es para un proceso altamente idealizado. Es un proceso que asumimos que es adiabático, que ocurre en forma cuasi estática y que además ocurre con un gas ideal. Nos servirá, por tanto, como un proceso más bien de comparación que como un proceso real. Pero bien, veamos entonces. Hemos dicho que P por V a la gamma es igual a una constante, y esto nos llama la atención porque la ecuación resulta muy semejante a la ecuación del proceso politrópico que ya hemos estudiado. La gran diferencia acá es que gamma no es aquí cualquier exponente, sino que toma valores particulares dependiendo del tipo de molécula que constituye el gas ideal. Aquí en la tabla podemos observar los valores, ¿verdad? Si es un gas de moléculas monoatómicas, entonces gamma toma el valor de 5 tercios o aproximadamente 1.67. Si son moléculas diatómicas, entonces gamma será 7 quintos, es decir, 1.40. Y si se trata de un gas de moléculas poliatómicas, entonces gamma valdrá 4 tercios o aproximadamente 1.33. Bueno, claro está que como la forma funcional es semejante a la del proceso politrópico, el trabajo también puede calcularse con la expresión para el proceso politrópico, pero cambiando el exponente delta por el exponente específico gamma, y aquí aparece como esta constante en el denominador. Bueno, entonces, al margen de eso, recuerden que en este proceso, que es un proceso adiabático, el calor total transferido es nulo, ¿no? En el proceso politrópico sabemos que pues el calor dependerá de cuál sea el exponente que se tome. Bien, una última observación respecto de este proceso tiene que ver con la forma en que le graficamos. Acá en el diagrama APB se muestran dos líneas isotérmicas a temperaturas T1 y T2, y se muestra un proceso que inicia a la temperatura T1 y termina a la temperatura T2. Proceso de expansión del volumen 1 al volumen 2. Es de hacer notar que allí donde se intersecta la línea que representa los procesos adiabáticos con las líneas de temperatura constante, la línea adiabática siempre tiene mayor pendiente que la isoterma, ¿no? Que puede parecerse porque es también se aproxima a una hipérbola cuadrada, o sea, tiende a cero la presión cuando el volumen tiende a infinito, y siempre tendrá esta forma ya que en los tres casos gamma es mayor que la unidad.
no es posible que tome una forma diferente la curva. Lo que va a variar es el grado de inclinación dependiendo de cuál sea el exponente. Pero en todos los casos, la inclinación de la línea que representa el proceso adiabático es siempre mayor que la del proceso isotérmico. En una expansión es evidente que al realizarse trabajo, la energía interna del gas ideal debe disminuir y por tanto la temperatura debe disminuir. Si realizásemos una compresión del volumen 2 al volumen 1, proceso inverso, véase que entonces la temperatura debiera aumentar porque el trabajo realizado sobre el gas debe permanecer en él en forma de energía interna, ya que no ha habido manera de que se entregue energía al medio ambiente. Bien, consideremos ahora un proceso que es también adiabático, también ocurre con un gas ideal, pero no ocurre en forma cuasi estática. A esto le llamamos la expansión libre adiabática de un gas ideal. ¿Qué va a ocurrir acá? Bueno, que vamos a tener una porción de gas alojada en un compartimiento dentro de un tanque rígido y aislado térmicamente, ¿no? Acá tenemos una válvula y del otro lado tenemos un compartimiento vacío. Aquí no hay nada, hemos evacuado todo el aire que pudiera haber habido y lo hemos dejado vacío. ¿Qué pasará entonces si abrimos la válvula? Bueno, esperaríamos que el gas pase hasta llenar todo el volumen. Por supuesto, en ese proceso habrán cambiado las propiedades de estado, ¿verdad? El gas va a ocupar todo el volumen interior, VF, y teóricamente, si el estado cambió, pues debieran cambiar las otras propiedades. Ahora bien, veamos cómo podemos analizar este problema. Lo primero es elegir una frontera adecuada. Vamos a elegir como nuestro sistema todo el espacio interior vacío, o sea, donde el gas pueda alojarse. Y no solamente la porción inicial de gas, porque si hiciéramos eso, tendríamos que considerar que la frontera va variando a medida que el gas sale de una cavidad a la otra. Mientras que si tomamos todo el interior de las cavidades desde el principio, vemos que ahí la única sustancia que puede contener energía es el gas ideal. Del otro lado lo que teníamos era vacío. Por tanto, la energía que haya al inicio será la que posea el gas ideal y la que haya al final será también la que posea el gas ideal. Pero tomemos en cuenta que como la frontera no se expande porque el recipiente es rígido, entonces el trabajo tiene que ser cero, no hay trabajo de expansión. Y como está aislado, es adiabático, pues tampoco hay calor. Ok, pero la primera ley entonces nos dice que el cambio de energía interna debe ser igual al calor absorbido menos el trabajo realizado. Y en este caso, ambos son nulos, lo que indica que la variación de la energía interna de nuestro sistema debe ser nula. Como esa energía interna estaba toda alojada en el gas ideal, pues es lo mismo que afirmar que la energía interna del gas ideal, cuando estaba encerrado solo en el compartimiento inicial, es igual a la que tiene cuando ocupa todo el espacio disponible dentro del tanque. Ahora bien, ¿cómo se trata de un gas ideal? Si la variación en la energía interna es nula, la variación en la temperatura también lo será. Es decir, podemos concluir que la temperatura final del sistema será igual a la temperatura inicial. Y puesto que ya conocemos cuál es su volumen final, podemos entonces calcular la presión final del sistema. Hace que ya que la temperatura es constante, los productos P por V
presión por volumen al inicio y presión por volumen al final, deben ser iguales. Véase que el proceso no ha sido isotérmico, no podemos describirlo como tal, porque a fin de cuentas no sabemos cómo fue la sucesión de estados intermedios por la que pasó el gas. Ocurrió muy rápidamente, muy violentamente, pero cuando al final se estabilice, como no ha variado la energía interna, sabemos que no va a cambiar tampoco la temperatura. O sea, que aunque no sabemos exactamente qué ocurrió en el proceso, sí podemos conocer los estados inicial y final a los que ese proceso conduce. Entonces, el volumen final pues será el volumen que tenga la suma de las cavidades al interior, y el volumen inicial el volumen de la cavidad originalmente llena. La presión inicial habría que medirla, lo mismo que la temperatura inicial, pero conocido el estado inicial ya sabemos cuál es la temperatura final, cuál es el volumen final y por tanto cuál es la presión final. Es decir, conocemos todas las propiedades. Ok, este proceso pues, el de expansión libre, es un proceso diabático, pero no de cuasi equilibrio. Con una elección conveniente de la frontera, la primera ley nos ha permitido determinar el estado final. Esto es para resaltar que siempre que aplicamos las leyes de la termodinámica a un sistema, es de vital importancia definir claramente la frontera del mismo. Una mala definición de la frontera puede complicarnos un poco el análisis. Una buena elección facilitarlo muchísimo, como en este caso. Finalmente, vean que este proceso es un proceso que nos permitiría comprobar experimentalmente si en efecto la energía interna de un gas ideal es solo función de la temperatura. Porque hasta ahora hemos dicho esto basado en los supuestos de la teoría cinética. Pero este proceso de la expansión libre diabática es posible realizarlo fácilmente, ¿verdad?, en el laboratorio, y ahí deberíamos observar que la temperatura del gas debería permanecer constante, ¿verdad?, entre el inicio y el final de la expansión libre. Si no fuese así, entonces deberíamos suponer que la energía interna no solo depende de la temperatura, sino también del volumen ocupado, porque efectivamente cualquiera sea la sustancia de trabajo en una expansión libre adiabática, la energía interna no podrá cambiar, ¿no?, porque el trabajo y el calor intercambiados son nulos por definición del proceso.